Era cuestión de tiempo, amigas y amigos, golpe mortal el que se acaba de realizar, y es que al final el pueblo de México es quien manda y le pese a quien le pese, nosotros como mexicanos tenemos el control, porque ya estuvo bueno de tanta robadera, de tanta saqueadera que han hecho una y otra vez los prianistas. Ayer festejamos todos los mexicanos porque la reforma al Poder Judicial va porque va, le pese a quien le pese, le duela a Norma Piña y a los demás delincuentes que aparecieron el día de ayer, que ya tacharon de traidor al ministro, a uno de los ministros, al que simplemente no cayó en el juego de los prianistas. Y en este caso, amigas y amigos, pues Patricia Aguayo, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, pues ya despotricó, porque dice que hay mucha tristeza dentro de los trabajadores del Poder Judicial, porque no se pudieron salir con la suya, porque al final muchos de ellos irán al basurero de la historia. Veamos el video. De mucha decepción, de mucha frustración, porque jamás nos imaginamos que un ministro de la Corte, un ministro de carrera, un ministro de casa del Poder Judicial de la Federación fuera a ser atemorizado, avasallado por la aplanadora de Morena, como lo han hecho en muchas otras ocasiones, y ahora tenemos claro cuál era el otro plan que mencionaba Claudia Sheinbaum. Aquí está. Usted dice, ayer se mencionó que había algunos expedientes abiertos contra Pérez Dayán en la Fiscalía de la Ciudad de México, nadie lo pudo corroborar, de hecho él lo desmintió en una entrevista para Grupo Reforma. ¿Qué saben ustedes de estas amenazas o de esta coacción o de esta presión al ministro Pérez Dayán, Patricia? Recibimos esa información también en torno a un par de averiguaciones que tenía abiertas el ministro Alberto Pérez Dayán. No lo hemos corroborado, pero lo vamos a investigar. Y por supuesto que vamos a hacer algo al respecto, porque esto no se puede quedar así. ¿Qué sigue? ¿Qué se puede hacer, maestra? En este momento creo que lo importante es investigar ese caso. No hay en este momento un pronunciamiento que se pueda hacer en torno a que, mira, si lo descubrimos, vamos a hacer esto. No, o sea, hay que ir con pies de plomo porque son cosas muy serias y que no podemos adelantar vísperas. Ahora, el ministro Pérez Dayán argumenta que votó en congruencia con su pensamiento de siempre, maestra. ¿Qué más le podría quedar decir? Otra cosa sería, pues no sé, lo único que nosotros vimos es que se sumó a las ministras de la 4T y que fue algo que no esperábamos y que creo que el pueblo de México no se merecía. Traidor, le llamaron. Se le ha llamado de esa manera y de muchas más. El Yunes de la Corte, por ejemplo, y vamos a ver en un par de meses el resultado que va a tener esto. Bien, entonces... Porque le puso el epitafio al Poder Judicial de la Federación. Es la maestra Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué va a suceder con el paro de labores, maestra? Justo en este momento voy a una reunión con magistrados y jueces en San Lázaro. Sé que en algunos otros edificios de la Ciudad de México, del primer circuito e inclusive del interior del país, ya han regresado a laborar. Es justo lo que vamos ahorita a conversar con los titulares ahí en San Lázaro. ¿Habría otra posibilidad? Es decir, ¿habría posibilidad ya en este contexto de continuar con el paro? Seguramente
seguramente no, ya está agotado todo el plan que teníamos hasta este momento y que lo habíamos fincado y sustentado en la resolución de la Corte, en lo que teníamos una gran esperanza. Sin embargo, ayer se nos fue como agua entre los dedos y en ese momento vamos a establecer estas líneas de acción directamente encaminadas a la suspensión de actividades. Pues ahí está, amigos, prácticamente Patricia Aguayo diciendo: vamos a seguir con nuestro desmadre, nosotros vamos a seguir con el paro laboral, aunque haya dicho otra cosa la Suprema Corte de Justicia, la vamos prácticamente a desconocer. ¿A ustedes eso se les hace bien? Pues claro que no, amigas y amigos. Nos habla de la corrupción que existe dentro del mismo poder judicial, y esto pues obviamente no se puede permitir, al contrario, se tiene que denunciar. Y para esto, amigos, Gerardo Fernández Noroña rompió el silencio y le puso una caguamisa a todos estos corruptos desde el Senado de la República, donde los dejó chillando. Fíjense ustedes qué dijo Noroña. Mis respetos para nuestro presidente de ese espacio tan importante. Veamos el video. Por Morena. Adelante, senador, presidente. Muchas gracias, senadora presidenta. Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. 7 ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose, porque, como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo, a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución. Y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la Constitución. ¿Por qué sí elegir a los ministros y ministras de la Corte? ¿Por qué sí al Tribunal de Disciplina? ¿Por qué sí a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a magistrados, magistradas, jueces, juezas federales y locales? ¿Bajo qué criterio? Bajo su criterio arbitrario. Esos 7 ministros y ministras de la Corte se creían, en la década de los 40 del siglo XIX, se creían el supremo poder conservador, por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo y por encima del soberano. Y llevaron a la Corte a tal desgaste que ayer la Corte se derrotó a sí misma. Se abrió primero una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: yo no puedo contradecir lo que he defendido, lo que han sido nuestras tesis, lo que ha sido nuestra posición, no tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente. Pero luego, en una actitud golpista, en una actitud irresponsable y canalla, la ministra presidenta Norma Piña dijo: son 6. Porque la Constitución dice que 6. Claro que la Constitución que ellos niegan dice que 6 cuando sea de 9. Mayoría calificada son 8, no 6. Y entonces forzó al Pleno de la Corte para que se votara que 6 decidieran los destinos de la patria y pasaran por encima de 36 millones de votos, de 86 senadores y senadoras y más de 340 diputados y diputadas, de 23 congresos de los estados, que pasaran por encima del legislativo, del ejecutivo y de la patria misma, asumiéndose los mandantes de la nación. ¿Quién les dio tal poder? ¿Quién les dio tal responsabilidad? Nadie, absolutamente nadie. Y hoy la derecha todavía nos viene a decir que no entraron al fondo. Pues no entraron al fondo porque los irresponsables querían simplemente echar atrás la Constitución sin ni siquiera entrar al fondo.
tuvieron la osadía de decir que es una ley electoral y no un marco constitucional. Y se dieron solitos un tiro en el pie, porque al ser ley electoral, según la Corte, ahora todos los amparos que dieron estando en paro tienen que ser sobreseídos porque no procede un amparo en proceso electoral, como no procede en una reforma constitucional. Actuaron con irresponsabilidad, actuaron con alevosía, pensaron que nos iban a llevar a una crisis constitucional. Tengan para que aprendan, ayer triunfó el pueblo de México nuevamente, porque la presión, porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte llevó a 2 ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar, a decir, no, hasta ahí no podemos llegar, a decir que 6. Y luego, si no lograban 6, iban a decir que 5, que porque tenía voto de calidad la presidenta. Y luego, cuando se quedara sola, Norma Piña iba a decir, la Constitución soy yo y yo mando por sobre todos. Orador, y todavía, ¿me permite, senador Noroña? Nada más termino esto. Y todavía la desvergonzada oposición viene a decirnos mentiras, barbaridades, no entienden, no aprenden. Les ganamos con 36 millones de votos y en 2027 el PRI va a desaparecer del escenario político electoral de la patria. Senador, la senadora Simei, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, saber si el orador me permite una pregunta. Le consulto al orador si acepta la pregunta de la senadora. Con Simei. mucho gusto. Gracias. Adelante, un minuto, senadora Simei. Gracias, presidente, y gracias al orador por permitirme preguntarle, y sabiendo de su trayectoria política, su conocimiento, y reconociéndole también, senador, el amor a la patria que le tiene, quisiera saber qué opina de las expresiones de un panista moralmente derrotado y grave, porque es una persona que se encuentra en el Senado, que prácticamente haya llamado a un golpe de Estado aquí en México. Yo quisiera saber su opinión acerca de estas fuertes y graves declaraciones. Es cuanto, presidente. Tiene 2 minutos, senador Noroña, para contestar. Muchas gracias, senadora Simei. Muchas gracias, presidente. Compañero, gravísimo. ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN en 2027? ¿Van a ir juntos? Se lo chupa la bruja porque la gente ya los repudió en 2024. ¿Van a ir separados? Se lo chupa la bruja porque representan lo mismo. Y entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora ese senador canalla, de nombre para más referencia Marco Cortés, dijo, en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que les dijo Noroña a estos corruptos. Por supuesto que les dolió, porque Noroña siempre les habla con la verdad y los deja al borde del llanto, del ridículo a todos estos mañosos que no aguantan la verdura y que al contrario, amigas y amigos, pues simplemente se ponen a chillar. A mí me da mucho gusto que cada vez que Noroña habla, pues simplemente los prianistas callan. No dicen nada, no dicen ni pío, así tal cual. Y fíjense ustedes también en este Continúa caso, en el uso de la palabra. quien les dijo también con palabras muy fuertes fue Félix Salgado Macedonio. Fíjense cómo puso también a temblar a los prianistas, al igual
que Julieta Ramírez. Dejando los exhibidos, nomás lo voy a poner a él un pedacito y voy a poner a Julieta para que se den cuenta. Veamos el video. El punto es grave. La pequeña minoría está incurriendo en actos violatorios a la Constitución que van más allá del coraje que traen porque no les salió su patraña. Miren, ahorita quien me antecedió nuevamente acaba de invocar el espíritu que les mueve, como ya su líder lo ha expresado públicamente. Pide la intervención de otros gobiernos. Fíjense nada más. ¿Y saben qué? Eso se llama traición a la patria. Y traición a la patria es un delito que se castiga con cárcel. ¿Cómo se castiga en México la traición a la patria? Se aplicará prisión de 10 a 20 años al extranjero o nacional mexicano que en cualquier forma realice actos de cualquier naturaleza que prepare material o moralmente la invasión del territorio nacional o la sumisión del país a cualquier gobierno extranjero. Y también está en el Código Penal. Entonces, ustedes están invocando a un gobierno, si me permite, extranjero, a invadir. Adelante, senadora. Adelante, senadora, ¿con qué objeto? Quiero ver si el senador Salgado Macedonio me acepta una pregunta. Sí, acepto. Muchas gracias, Adelante, senador. tiene un minuto. Muy bien. Senadora. El basurero de la historia sigue llenándose de representantes populares mentirosos, traidores, que con sus palabras dicen una cosa y con sus acciones traicionan al pueblo. Pedir la intervención del extranjero para que su ejército irrumpa en nuestro territorio es una traición a la patria. El artículo 89 de nuestra Constitución es claro y observa los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Qué poca cosa se sienten los que creen que de fuera nos tienen que resolver nuestros asuntos internos. Como está hablando usted de esto, me gustaría saber su opinión, senador. Gracias. Por supuesto, tiene 2 minutos, senador. Estamos en contra de que solicitemos la intervención de otros gobiernos, de otros países. ¿A quién le cabe en la cabeza eso de pedir la intervención de otros gobiernos? Solo a ustedes, la derecha. Y me refiero a ustedes, la derecha del PAN, No estoy hablando de los del PRI porque yo los veo más cautos, excepto que de vez en cuando se les bota la canica y asaltan a la presidencia de la mesa directiva, pero eso ya pasó, ya pasó. A ver, entonces, estos del PAN traen su historia, no es nuevo, no es nueva su reacción, su traición. Bueno, esto ya es viejo. Ustedes nacieron para combatir la política agrarista de nuestro gran general Lázaro Cárdenas, un partido de extrema derecha, nacidos con el espíritu del Ku Klux Klan. O sea, son de veras, compas, lo peor. Ahora, pedir un golpe de Estado, pedirle al ejército un golpe de Estado. Están mal de la cabeza, no entienden. La política es ciencia, la administración pública es ciencia, hay que estudiar. No se puede debatir así con personas que no se ubican, están viviendo en México y como se la pasan en España, se la pasan
en Estados Unidos. Pues ahí está, amigas y amigos, esto fue lo que dijo Félix Salgado Macedonio, quien le puso también su pequeña arrastrada. Y aquí, amigos, lo que nos deja sorprendidos también, pues es lo que ha pasado con los prianistas que se han descarado en estos últimos días. Por ejemplo, Alito Moreno poniéndosele al tú por tú a Gerardo Fernández Noroña. Lo vimos gritándole, haciendo desmadres, pataleando, haciendo berrinches en su cara. Todos lo vimos, amigos. Y aquí nuestra compañera Ale Salazar encaró a Alito Moreno en el Senado y fíjense la cara que puso este traidorzuelo a la patria. Veamos el video. De la prensa, pero a mí lo que me parece una verdadera locura es que estés aquí en el Senado con investigaciones, con la Fiscalía de Campeche a cuestas, que te le hayas puesto descontrolado a Gerardo Fernández Noroña y que sepas que la gente piensa que si lo tocan a él, los tocan a todos porque te estás metiendo con uno de los políticos más queridos. Me da un enorme gusto, no sabes lo que todo. Sí, qué bueno, de la vida. Porque me parece de lo más... es que no he terminado de hablar, dame un segundo. Gracias. Me parece de lo más cínico, Alejandro, que estés aquí hablando de que tenemos que ponernos a la altura. Ahora te escucho. México los de Morena no tiene que son unos corruptos, es una dictadura. Compruébalo. ¿Qué cara tienes para hablar de corrupción? Segalmex, es unos la única bandera que tienes. Se robaron el dinero, se robaron la mayoría para el Congreso, están destruyendo este país. No, la mayoría no se la robaron. Yo no sé si son tontos o son ciegos. Que no lo vean. No, yo estoy contento, a mí me gusta esto. No, a mí me gusta esto, le puedo decir por qué. No, porque me gusta. Porque al final el gobierno ni nos va a doblar todo lo que dices. Y aparte, mira que ante todos los medios, ¿sí? Les ganamos todo jurídicamente a esa bola de corruptos y cínicos de Morena, porque les gané todo y no pudieron hacer nada. Es y que lo sepan, a mí ni me van a doblar, ni me van a echar para atrás. Esa es tu frase Ese favorita. Que está hablando es una vergüenza. Esa es tu frase favorita. Doblado ya estás, Alejandro. Doblado ya estás. Gracias. Muy bien, Ale, muy bien. Saludos. No me aguanté, lo siento. 400. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Ale Salazar. Y en este caso, pues simplemente están pues ya llegando a su fin estos mañosísimos corruptazos. No pudieron con el pueblo, no pudieron con el tigre. Se quedaron con las ganas y hoy están pagando las consecuencias de haber violentado la voluntad popular. En este caso, también quien habló, como les dije, fue Julieta Ramírez. Pero escuchemos un poquito a Marco Cortés, este traidor, que el día de ayer también apareció a las afueras de la Suprema Corte de Justicia. Y fíjense ustedes lo que declaró este corrupto el día de hoy. Ayer estuvo haciendo el ridículo, pidiendo prácticamente que hubiera una intervención extranjera, que fue a España a eso, y hoy pues ya acusó de traidor al ministro Pérez Dayán. Veamos el video. Ni modo, senador Noroña, sabía que no quería que le respondiera, lo aludo claramente. Amigas y amigos, es increíble e inaudito cómo tiene este régimen una capacidad corruptora, cómo presionan. Yo hoy decía hace un momento ante los medios de comunicación que lamentaba profundamente el viraje de último momento del ministro Pérez Dayán, porque pública y notoriamente estaba en contra de esta atrocidad que somete al Poder Judicial, que destroza la carrera judicial y que le quita a las y los mexicanos la posibilidad de tener un juzgador no solo popular, sino capaz. Y de la noche a la mañana resulta que cambió de parecer el ministro. ¿A cambio de qué o a causa de qué? Es una pena, porque debo decir que tengo aprecio personal. Sin embargo, esto tiene una causa. El aparato dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia
Y lo que hoy ustedes vienen aquí a presumir es que no tuvieron 8 votos en contra, pero sí 7. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron. Y amigas y amigos, respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. Tiene que haber colaboración, coordinación. Concluya, y por senador, ello por favor. insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan? Concluya, A que se senador, tipifique por favor. en México el narcoterrorismo. ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente. Gracias. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Narquito Cortés, queriéndose poner, según él, muy machuchón, pero al final me lo dejaron en ridículo al pobre. Le pusieron una arrastrada a este tronquito, que dijo que representaba la primera fuerza del país. Y para contestarle, fíjense ustedes, Noroña, amigas y amigos, le contesta a Narquito Cortés y fíjense lo que le dice. Senador Fernández Noroña. Hasta 2 minutos. A ver, bueno, ahorita vemos. Adelante, senador Noroña. Gracias, senadora presidente. El ministro Pérez Dayán, larga vida al ministro Pérez Dayán, ayer dijo muy claramente: no estoy de acuerdo con los cambios constitucionales, pero no voy a sumar a un despropósito otro despropósito. El ministro Pérez Dayán votó en conciencia y en congruencia a cómo ha votado en toda su historia en la Corte. Mientras que 7 ministros, la ministra Norma Piña incluida, votaron diferente a cómo han votado. Cuando les pedimos que pararan la reforma constitucional que remataba el petróleo y que entregaba el mercado de energía eléctrica, la Corte nos respondió con razón que no tenía atribuciones para intervenir frente a una constitución reformada, frente a lo que ya era ley vigente. Los gobiernos del PRI y el PAN acabaron con el artículo 3º constitucional, con el 27, con el 123, con el 130. Hicieron pedazos la Constitución y debimos aplicarles el 136 de la inviolabilidad de la Constitución, que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Nosotros tenemos el respaldo popular y ayer perdieron su último reducto y no lo quieren reconocer. Finalmente hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque por más que desde la oposición las convoquen a dar un golpe de Estado, desde el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez del ejército porfirista, el ejército surgido de la revolución nunca han dado un golpe de Estado y nunca lo darán. Larga vida al ejército surgido de la Revolución Mexicana y del patriotismo que los ha caracterizado. Así es que desespérense lo que quieran, que no pudieron dar golpe con la Corte, no podrán con las Fuerzas Armadas y el pueblo de México está